El final del Club de los Poetas Muertos respira emotividad. El escogido gesto de ponerse de pie en la mesa y exclamar «Oh capitán, mi capitán», se convirtió en una imagen memorable de la película y en todo un icono para una generación de espectadores. Oh captain, my captain. Pero la emoción de la escena es mucho más profunda que la simple lectura de que unos estudiantes hayan sido inspirados por su profesor de poesía. Veamos por qué. Primero aclaremos las fuentes de la tensión dramática. La escuela preparatoria Welton es la más prestigiosa de Estados Unidos. Se basa en un riguroso código de conducta y educación, donde se debe obedecer al superior, perpetrar la tradición y aplicar la disciplina a toda costa. El señor Nolan, el riguroso director de Welton, es el máximo exponente de este tipo de educación, es su símbolo. Y dentro de este sistema, pero en radical diferencia, aparece John Keating con el ideal de enseñanza de crear libres pensadores. Y este es el conflicto para los alumnos, o siguen las normas o crean las suyas propias. Carpe diem. Let's seize the day. Los profesores de la escuela son presentados en sus aulas mientras enseñan como ellos creen que es la mejor forma, presionando o haciendo que memoricen o intimidando. Aquí se usan planos medios que siguen el movimiento del profesor, casi obviando a los alumnos y por tanto dando todo el protagonismo al profesor. Pero no en la introducción del señor Keating. Su clase aparece en plano general de situación, dando espacio para todos los alumnos y señalando que ellos son los verdaderos protagonistas en el diálogo de la educación. Keating aparece en su cuarto dentro del aula, representando que, aunque esté dentro de la institución, tiene su propio espacio, su propia individualidad. Esta habitación está descubierta mientras Keating enseña, pero en presencia de Nolan está cerrada. Cuando el director reprime a Keating por su forma inusual de enseñar, su cabeza cubre la habitación personal de este, simbolizando que el poderío de Nolan se interpone en la visión de Keating. Esta habitación aparece cerrada en una ocasión cuando los alumnos tienen que recitar su propio poema, afirmando que los que tienen que tener una visión personal en ese momento son ellos. Por lo tanto, este sobreencuadre al final representa la voz del idealista profesor de poesía dentro del crudo realismo de la institución. Todd se sube al escritorio en referencia a la lección que Keating les demostró de ver las cosas desde una perspectiva diferente, pero este gesto va más allá de la relación entre Keating y sus alumnos. El protocolo de levantarse y sentarse se convierte en una muestra de obediencia con la disciplina de la escuela. Aquí Nolan entra en la sala, todos se levantan y se sientan cuando se les es ordenado, y lo mismo con otras figuras autoritarias como el padre de Neil. Cuando este destruye el sueño de su hijo de ser actor, se escenifica lo siguiente. Primero Neil se levanta y encara a su padre, pero devastado por no poder expresarse, se sienta impotente. Momento que se acentúa con un zoom contrapicado, señalando la inferioridad de Neil. Pero Keating defiende lo contrario a someterse, no solo en el momento específico en que se sube al pupitre y anima a todos a hacer lo mismo. También se arrodilla mientras da lecciones a sus alumnos y, a diferencia de Nolan, no obliga a los estudiantes a que se levanten y se sienten. Entonces, el gesto de sentarse y levantarse ejemplifica las opuestas formas de enseñanza. Nolan y demás figuras autoritarias fuerzan la obediencia y la disciplina a que todos deben comportarse igual. Mandan que se sienten poniendo por debajo a los estudiantes. Oh, shut up, will you? En cambio, el señor Keating insta la perspectiva personal, a ser creativo, a tomar las riendas de tu vida, a tener tu propia voz. Hace a los estudiantes levantarse, a ponerse por encima de él. El momento en que alguien se pone de pie también es clave. Me explico. Si sucede al principio es signo de obediencia, ya que no es por méritos de la persona, sino por protocolo. Pero si sucede al terminar, en el momento de irse, es por un gesto de admiración por lo que se ha conseguido hasta llegar ahí. Así sucede cuando Neil termina su obra de teatro, y así ocurre cuando Keating se marcha al final. En la primera escena de clase, Keating sale de su cuarto y se va por la puerta principal, pero nadie le sigue, por lo que tiene que pedirles que vayan. Esto es porque todavía no se ha ganado la admiración de sus alumnos. Acerca del famoso «Oh capitán, mi capitán». Oh captain,
my captain. En la película se menciona que esta frase es de un poema de Walt Whitman dedicado a Abraham Lincoln. Lo que no se especifica es que fue escrito tras la muerte del presidente, en un afán de Whitman por mostrar su admiración, pero también por el dolor de la pérdida. Y es que el final está teñido de muerte. El suicidio de Neil representa la aceptación de que prefiere morir a llevar una vida sin decisiones propias. El despido de Keating es otra forma de muerte, ya que todos saben que no volverá a hacer aquello que ama después de haber sido señalado como culpable. You can do anything. How can you stand being here? Because I love teaching. I don't want to be anywhere else. Porque una parte de Keating se siente mal por las consecuencias. Duda de si ha hecho lo correcto, animando a sus alumnos a tener una voz propia. Incluso tiene que matizar en un momento dado sus lecciones para que ellos no sufran consecuencias evitables. Sucking the marrow out of life doesn't mean choking on the bone. A ojos de todos, en papel, Keating es el responsable del suicidio de Neil, incluso para Todd y el resto del club de los poetas muertos. Cameron lo expresa así. What's that mean? Who are they after? Well, Mr. Keating, of course, the captain himself. Capitán entre comillas, porque al echarle la culpa no es más que un profesor acabado, muerto. Y así es como iba a quedar si hubiese salido por la puerta sin que nadie dijera nada. El grito de "Oh Capitán" es la forma poética de decir a Keating que él no es culpable de la muerte de Neil. ¿Y por qué es Todd el primero en levantarse? Es el personaje más contenido del grupo, no tiene ni voz ni iniciativa. You say things and people listen. I'm not like that. Enseguida nos damos cuenta de que tiene pánico a hablar frente a otros. Por ejemplo, aunque tenga ganas de ir al club, no quiere entrar porque hay que recitar delante de los demás. En cuanto a la iniciativa, vemos en la primera escena que tienen que ser sus padres los que le empujan a levantarse, y curiosamente es el último en hacer el ejercicio de subirse a la mesa. Neil era su mejor amigo, y Keating el único profesor con el que se sentía cómodo de ser el mismo, más incluso que con sus padres. Neil y Keating, ellos eran los únicos que le empujaban a conseguir su potencial. Sin ellos, podríamos pensar que Todd no podría ser distinto. Pero en realidad es el personaje que sufre más cambio. No tenía iniciativa ni voz, pero en esta última escena es el primero en levantarse y en alzar su voz para llamar al capitán. Estos dos planos de la última escena ejemplifican la gran transformación que ha sufrido la clase. En el primero vemos un encuadre totalmente equilibrado en composición, dando una sensación de estancamiento terrible. Los alumnos no miran al profesor, están todos cabizbajos. En mitad del plano está la figura imponente de Nolan, de la institución y sus valores, que se muestran por encima de cualquiera de los estudiantes. Además está en el medio, cubriendo a alguno de los alumnos, no dejando espacio para que ellos estén ahí. En cambio, en el segundo plano, la composición cuenta con líneas diagonales, dando mayor dinamismo, movimiento. De pie y manteniendo la mirada, algunos alumnos muestran su agradecimiento y su adiós al que posiblemente haya sido el único profesor que les dio la libertad de tomar sus propias decisiones. Keating está fuera del encuadre, porque lo importante no es él, sino sus alumnos. No se ha interpuesto ni ha obligado a que se levanten, porque lo único que queda en este trágico pero emotivo final es que para estos estudiantes los pilares de su vida ya no son la tradición, la disciplina, el honor o la excelencia. Tradition, honor, discipline, excellence. Su pilar es Carpe Diem. Y no en la forma superficial de disfrutar la vida, sino en conseguir aquello que para ellos vale la pena. Neil se equivoca en terminar con su vida, es una tragedia, porque se dio por vencido. Y como dijo Charles al llamar a Chris, Carpe diem. Even if it kills me. incluso si me matan, lo haré, enseñando que es distinto morir en batalla que suicidarse en ella, porque todos los que se levantan saben que habrá represalias, pero por encima de esas consecuencias saben que Carpe Diem no es una forma de sobrevivir a la vida, sino de vivirla. Qué peliculón El Club de los Poetas Muertos. Es una peli que vi con menos de 13 años y me acuerdo de lo mucho que me impactó. Creo que fue la primera vez que empecé a notar ahí la emoción del cine, ¿no? Hasta ese momento lo que veía, pues eso, dibujos animados, películas de acción, pero El Club de los Poetas Muertos fue el primer drama que me marcó al ver. Sobre todo porque muriendo un actor protagonista, un personaje protagonista, no vuelve a la vida milagrosamente.
Así que nada, si os ha gustado el vídeo, compartidlo, dejaros un like, si no estáis suscritos, suscribiros y por favor, sobre todo, miraros esta película otra vez, porque vale la pena. Así que eso, carpe diem y hasta el próximo vídeo. Oh, mi suscriptor, mi suscriptor.